en esta mañana y Dios mediante en 8 días, haciendo un estudio de 2 partes que se llama El Señor que reina. El Señor que reina. El Salmo 93 dice así: El Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar. Es poderoso el Señor en las alturas. Tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Esa es la palabra de nuestro Dios. Oremos. Oh amado Señor, venimos a ti en esta mañana para suplicarte tu favor, primeramente sobre nuestras almas, para que tengas de nosotros misericordia y compasión, ayudándonos a escudriñar tu palabra y las riquezas que hay en ella. Ayúdanos mediante la iluminación para que podamos contemplar y ver las maravillas que están en tu ley. Ayúdanos a ablandar nuestros corazones y nuestras voluntades para que vivamos conforme a tu voluntad. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo cristiano verdadero posee un deseo genuino de conocer a su Dios. Y no solamente de conocer a su Dios, sino también vivir en conformidad a su palabra. Es algo que hemos estado estudiando en Fundamentos de la Fe y mayormente la semana pasada. Su anhelo, el anhelo ardiente del creyente es ver a su Dios en su esplendor y en su plenitud. Así que existe la necesidad de conocer a Dios más profundamente para tener esa transformación que ocurre en su vida. Y quiero que me acompañen a 2 Corintios 3, 18, donde habla acerca de esa conexión entre contemplando y siendo transformado. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Y eso es lo que siempre queremos hacer cuando venimos a las Escrituras. Pero más particularmente en estos 2 mensajes vamos a ver la gloria de nuestro Señor. Vamos a contemplar quién es nuestro Dios, meditar sobre sus perfecciones. Y ahora este salmo, el Salmo 93, es un salmo que da una cierta introducción a una serie de salmos, los Salmos 93 al Salmo 100. Y esa serie de salmos se conoce como los salmos del reinado del Señor. Del reinado del Señor. Y todos quieren magnificar y mostrar la gloria del Señor. Su belleza, su reino, su potestad, su poderío. Y vamos a estar contestando una pregunta en esta mañana. Y es, ¿cómo es el Señor que reina? ¿Cómo es el Señor que reina? Y la respuesta que vamos a ver en los primeros 2 versículos en esta mañana es, el Señor que reina es majestuoso
es poderoso y es eterno. El Señor que reina es majestuoso, es poderoso y es eterno. Mira conmigo el versículo 1. El Señor reina, o en la versión Reina Valera, Jehová reina. El Señor reina, el Señor que reina. Primeramente tenemos que hablar acerca de este personaje principal que está al inicio de este salmo. Obviamente es el Señor que reina antes que entremos en sus atributos. Y el nombre del Señor, o Jehová, se ve a lo largo de las Escrituras. Y el lugar principal donde podemos verlo es en Éxodo 3, 14, cuando Dios contesta la pregunta de Moisés. ¿Cómo debo contestar a los que me preguntan? ¿De parte de quién vienes? ¿Quién te envió? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. El Señor, o Yahweh, o Jehová, ese nombre que significa el que existe o tiene una autoexistencia en sí mismo. Él siempre ha existido y siempre existe. O incluso el inmutable. Y este nombre tiene unas implicaciones muy importantes a la hora de conocer a nuestro Dios y de contemplar su gloria. Dios nunca tuvo un inicio, nunca tuvo un fin, siempre ha existido. Dios es la realidad absoluta. No es una realidad entre muchas, sino es la principal, la única real de todo este universo. Y por lo tanto el necio dice en su corazón, Dios no existe, no hay Dios. Es una necedad negarle por cuanto Él es la realidad absoluta. Nada existió antes de Él y nada podría o puede existir sin su permiso, sin su voluntad. Dios es eternamente independiente. Es decir, que Dios no depende de nada ni de nadie. Hay algunos que piensan que Dios creó porque tenía una falta, hacía falta de comunión, y la realidad es que no, Dios es un Dios triuno y tiene una existencia perfecta, bienaventurada y gloriosa desde la eternidad. Él está satisfecho en sí mismo, sin nosotros, no necesita de nada ni de nadie. Entonces eso quiere decir que todo lo que existe depende de Él. Él es el sustento de todo el universo. ¿No es igual al universo? No, es el creador del universo y es quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Y viendo eso, que Dios es el que existe, yo soy el que soy, es constante. Él no cambia, Él no muda, Él no crece ni mengua. No puede ser mejorado porque ya es perfecto. El Señor. Y es un Señor, o es el Señor que reina. El Señor reina. No es una expresión muy común. El Señor reina. Solamente ocurre 4 veces más en las Escrituras. En 1 de Crónicas 16:31 dice, alégrense los cielos y regocíjese la tierra, y digan entre las naciones, el Señor reina. El Salmo 96:10 dice, decid entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible, Él juzgará a los pueblos con equidad. El Salmo 97:1, el Señor reina, regocíjase la tierra, alégrense las muchas islas. El Salmo 99:1 dice, el Señor reina.
Estremezcanse los pueblos. Sentado está sobre los querubines. Tiembla la tierra. El Señor reina. Esa afirmación es una realidad impresionante y lo vamos a contemplar en este texto. El Señor reina es algo formidable y sin igual. ¿El Señor reina? ¿Es verdad? Porque hay muchos que lo dudan, hay muchos que lo cuestionan, pero no hay nadie más que está reinando en este momento, no hay nadie más. El Señor ha reinado, está reinando y Él va a continuar reinando por la eternidad. Todo lo que sucedió, lo que sucede y lo que sucederá es debido a su reinado, debido a su voluntad, debido a su benevolencia. El Señor reina. Y eso es un poco confuso. Pensamos en cuándo fue escrito probablemente este salmo. En el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento solamente hubo una época realmente donde muchos afirmarían, sí, el Señor está reinando. Y posiblemente hubiera sido durante el reinado de David y Salomón. Porque en ese tiempo sí, los israelitas eran cabeza y no cola, estaban por encima de las demás naciones, triunfando en batallas, mostrando su poderío sobre todos los demás. Pero, ¿qué tal si este salmo hubiera sido escrito en otro tiempo? De pronto un poco más tarde. ¿Quiénes estaban encima del mundo conocido? ¿Eran los israelitas? Y la respuesta es no. Eran las otras naciones, las naciones de los paganos, las naciones de los incrédulos, de los idólatras. ¿Cuáles naciones? Asiria, Babilonia, Persia. Probablemente algunos piensen que hubiera sido escrito en una de estas épocas, cuando a la evaluación humana el Señor no estaba reinando. El Señor estaba derrotado y su pueblo estaba siendo humillado por la opresión extranjera de estas naciones. Entonces, es interesante porque aún en estos tiempos, ¿los judíos creían que el Señor está reinando? Pues de hecho no, porque ¿qué estaban haciendo? Estaban buscando a dioses falsos para adorar, porque ellos pensaban, estos dioses de aquellas naciones que están reinando son más poderosos que nuestro Dios. Y por lo tanto debemos adorarlos. La expresión del día probablemente favorecía el imperio más fuerte. Entonces no era el Señor reina, sino Asiria reina o Babilonia reina. ¿Pero que el Señor reina? Y ahora mirando la historia, ha habido muchos tiempos que podemos decir por lo que vemos y leemos que el Señor ha reinado. Y la respuesta es sí, claro que sí. ¿Cómo está el Señor reinando? El Señor está activamente reinando. En cada momento, en cada acontecimiento, el Señor está reinando. Él es un Señor presente en su creación. No dice que el Señor reinó, dice que el Señor reina actualmente. Aún en los momentos más difíciles de creerlo, el Señor está activamente reinando. El Señor está comprehensivamente reinando en cada cosa, en cada detalle. No en solamente la narrativa meta o mayor, gobernando la dirección, no, gobernando aún incluso los detalles. Reinando sobre todo aspecto de su creación. El Señor está perfectamente reinando. Podemos cuestionar lo que está pasando, pero el Señor está perfectamente reinando.
No hay nada que está ocurriendo que Él mismo no ha determinado. El Señor está perfectamente reinando. Y eso obviamente implica que el Señor está soberanamente reinando. Y eso vamos a ver más en 8 días acerca de la soberanía de Dios. Pero también el Señor está triunfalmente reinando. Y eso hubiera sido tan difícil para aquella nación de judíos quienes sufrían vez tras vez derrotas y conquistas. El Señor está triunfalmente reinando. ¿Cómo es posible cuando nosotros estamos nuevamente bajo opresión y no estamos por encima, estamos por debajo? ¿Cómo es eso? Una respuesta muy adecuada dada por un hombre pagano se encuentra en Daniel 4. Daniel 4, 34 al 35. La respuesta de Nabucodonosor. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas el que actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Porque es el Señor que reina. ¿Dónde está el imperio de Asiria? ¿Dónde está el imperio de Babilonia? ¿Dónde está? Destruido, derrotado, no existe. ¿Dónde está el imperio de Grecia y de Roma? El Señor reina. Su reino es sempiterno, siempre dura. Aunque en el tiempo o en la historia hay muchos que de pronto dirían, el Señor no está reinando, Él siempre ha estado reinando. Implicaciones para nosotros. El Señor está reinando sobre todo, pero ¿quién está reinando tu vida actualmente? ¿Cuál es la voluntad que ustedes mismos como individuos están realizando? Es interesante, ¿no? El Señor reina sobre todo. Y le desobedecemos. Si el Señor está reinando, ¿por qué tienes quejas, afanes, amarguras, dudas? Y la pregunta, ¿no confías en el reinado del Señor? ¿Cuántas veces te has quejado de la manera en que tu vida está desarrollándose? ¿Cuántas veces has quejado de Dios? Realmente, es una de las acusaciones más frecuentes y más necias, culpando al Señor. El Señor que reina debería que darnos confianza, ¿cierto? Debería darnos un consuelo, aún en las situaciones más difíciles que podemos experimentar en nuestras vidas. Debería traer consuelo saber que el Señor está gobernando y reinando. Debería además traer alabanza. Y hay un texto precioso en Apocalipsis 19:6, donde podemos ver eso. La reacción de un pueblo ante el reinado glorioso de su Señor.
¿Cómo es que nosotros como su pueblo debemos responder ante su reinado? Apocalipsis 19:6 dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Si el Señor reina, ¿cuál debería ser el resultado de nosotros? Alabanza. No solamente confianza ni consuelo, sino alabanza. Alabando al Señor. El Señor que reina es majestuoso. El Señor que reina es majestuoso. El versículo 1 dice: el Señor reina, vestido está de majestad o magnificencia. Vestido está de majestad. El Salmo está presentando al Señor que reina como un rey, porque Él es rey. Y es interesante porque cuando pensamos en la realeza de este tiempo o aún en la actualidad, ¿cuál es la forma de su vestidura? ¿Con qué se visten? Pues ellos, los reyes, las reinas, intentan vestirse de una forma magnífica. Quieren mostrar que tienen dinero, que tienen poder, que tienen fama, que tienen gloria. Entonces ellos intentan fabricar las mejores vestiduras que el dinero puede comprar. Pero el Señor vestido está de ropas majestuosas. No, el Señor está vestido de la misma majestad. La misma majestad es su vestidura. ¿Cómo es eso? Que el Señor vestido con majestad y magnificencia, pues está revelando la opulencia de su esplendor. Que Él es realmente glorioso. Que Él tiene una belleza en su propia naturaleza. El Salmo 104, versículos 1 al 2, dice así: bendice alma mía al Señor. Señor Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Y aún más impresionante es lo que Isaías dice en el capítulo 59. Isaías 59, 17. Se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Como vestiduras se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. El Señor reina. El Señor que reina es majestuoso. La creación es impresionante en su belleza y su gloria, pero en comparación con su Creador infinito es nada. Él es infinitamente más bello y más deseable que esta creación. Y nosotros hemos visto, yo creo, esplendores en esta creación. Momentos que podríamos decir casi magníficos, de atardeceres o de amaneceres, donde veamos la belleza de esta creación y no se compara con nuestro Señor, que realmente es magnífico, que es majestuoso. Nada compara con Él. 1 Timoteo 6:16 dice: y el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible,
a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la gloria y el dominio eterno. Amén. Su gloria en algunos lugares dice que ni siquiera puede ser visto por los hombres. Y aún si pensamos en un texto que creo que todos recordemos, los mismos serafines que fueron creados para habitar y estar en la misma presencia de Dios, no eran dignos para ver su gloria. Cubriéndose los rostros, gritaban, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra, toda la tierra de su gloria. Y cuando pensamos en los únicos dos ejemplos de hombres que estuvieron en la presencia del Señor y vieron su gloria, la reacción de estos hombres fue caer sobre sus rostros como unos muertos. Así es la gloria del Señor, así es su majestad, así es su magnificencia. Ni siquiera podemos contemplarlo, porque los únicos ejemplos que tenemos en las Escrituras, los hombres quedaban como muertos. ¿Cuánto contemplas la gloria y la majestad incomprensible de nuestro Señor? De verdad, ¿cuánto tiempo te apartas? Yo quiero contemplar tu gloria, Señor. Yo quiero meditar en estos textos que hablan acerca de tu magnificencia, de tu esplendor. Yo quiero contemplar cuán increíblemente precioso eres. Y cuánto más o cuánto mejor sería nuestra adoración si lo hiciéramos. Las implicaciones de eso, lo que debería ser nuestra respuesta al pensar en que el Señor que reina es majestuoso, debería producir en nosotros alabanza en todo tiempo. Cuando pensamos en Dios, ¿por qué las lágrimas no nos llenan los ojos? Porque estamos pensando en Él, en su belleza, en su gloria. Y creo que la razón por la cual que no sucede es que nuestros pensamientos acerca de Dios son demasiado terrenales y demasiado humanos. O sea, realmente nuestra forma de pensar en Dios en muchas ocasiones es casi pecaminoso porque no lo elevamos como Él merece. No lo miramos con este temor asombroso de contemplar su gloria. El Señor que reina es majestuoso. Además, el Señor que reina es poderoso. El texto sigue. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. No solamente está vestido de majestad, además se ha vestido y ceñido de poder. Y no solamente del poder, sino del poder mismo. Se podría aún traducirlo como fuerza, pero encapsulando toda fuerza que entendemos. El Señor es infinitamente más poderoso que todo. El Salmo 65, 5-6 dice, con grandes prodigios nos respondas en justicia, oh Dios de nuestra salvación, confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar, tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de potencia. El Señor es un monarca absoluto. No hay nadie más. El Señor que reina es poderoso, es temible, es espantoso, es digno y es magnífico. Dios se ha vestido y ceñido de poder, el único soberano. Nadie resiste ni le puede preguntar, ¿por qué haces lo que haces? Eso nos trae a la mente ese término teológico, el Señor es omnipotente, todopoderoso.
Él no solamente puede hacer todo lo que Él quiere, sino Él hace todo lo que Él quiere. Y lo que Él hace jamás se contradice a sí mismo ni a su naturaleza. Él hace todo perfectamente en acuerdo con su voluntad para su propia gloria. Job 9:12 dice, si Él arrebatará algo, ¿quién le estorbaría? ¿Quién podría decirle, ¿qué haces? Nadie ni siquiera puede cuestionarle. Por eso es necio cuando nos quejamos. Es una respuesta inadecuada. Porque el Señor reina y su voluntad es perfecta. Y dice, y es una consecuencia de su omnipotencia, ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Y aquí estamos viendo el autor hablar acerca de la creación. El Señor muestra su poder ¿dónde? En la creación, definitivamente. ¿Es el único lugar? No. Pero ahí en la creación veamos su poder. Y esa palabra afirmado significa ser firme, arraigado y anclado. Es algo seguro, esa creación, este mundo, hablando del orden creado. Y podemos ver eso en Colosenses 1:16, cuando Pablo está hablando acerca de la manera en que Cristo participó de la creación. Y es un texto hermoso de nuestro Señor. Colosenses 1:16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. La creación misma es un testimonio del poder de Dios. Y todo es sustentado por el poder de su palabra. Y su poder está sobre todo. El Señor reina poderosamente sobre todo lo que existe. ¿Y qué es sobre todo lo que existe? ¿Cierto? Pues podemos pensarlo sobre todo el universo, sobre las galaxias, las nébulas, las estrellas, los planetas, las cometas, sobre la tierra y sobre todos los acontecimientos en la tierra en cuanto a las cuestiones naturales, las avalanchas, las lluvias, los huracanes, los terremotos, los incendios. El Señor es soberano sobre todo ello. Y además sobre el reino animal, sobre todos los animales, sobre todos los peces, sobre todos los pájaros, sobre todos los insectos, sobre todo en cuanto al reino animal, pero también sobre los sistemas humanos, los gobiernos, los presidentes, los reyes, la economía, la tecnología, los artes. El Señor está soberano todo sobre eso. Pero además, como hemos visto en Colosenses, también sobre los seres espirituales. El Señor es soberano sobre Satanás, sobre los demonios, sobre los serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Él es soberano sobre todas estas cosas grandes, pero también sobre lo más pequeño, sobre las partículas, sobre las moléculas, los prótonos, los neutronos, los quarks, sobre las cosas más pequeñas de su creación y aún sobre lo que nosotros consideramos malos como las enfermedades. El Señor es soberano sobre el cáncer, sobre los parásitos, sobre los virus, sobre las bacterias. Pero en un nivel más pequeño el Señor es soberano sobre nosotros, sobre cada iglesia, sobre cada familia y sobre cada alma. El Señor reina poderosamente sobre su creación y también sobre la historia, sobre cada acontecimiento que puede pasar y que pasa.
el Señor reina poderosamente sobre su creación. Y dice al final, en cuanto al mundo, ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. El mundo será inconmovible, ¿por qué? Porque el Señor mismo fue quien lo afirmó, lo asentó ancladamente, con seguridad. Pero eso significa que el mundo va a durar por la eternidad y no, sino hasta que el Señor determina que aquí no más. ¿Por qué? Porque este mundo, si lo hemos percibido, si lo hemos visto muy bien, es una creación que ha sido efectuado por el pecado sin freno. Y el Señor ha permitido que este mundo va a durar, esta creación va a permanecer hasta que Él determina hacer una renovación. Nuevos cielos, nueva tierra. Mateo 24:35, Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dando a entender que este mundo quedará hasta el tiempo determinado por el Señor, según su voluntad. El Señor reina poderosamente, el Señor que reina es poderoso. ¿Estás sujetándote al Señor entonces? ¿Estás sujetándote a ti, al Señor? ¿O no? Esa es la pregunta. Porque este salmo exige una reacción. Y hay solo dos. Hay la rebelión o la sumisión. Hay la desobediencia o la obediencia. El Señor que reina es poderoso. Y por último, el Señor que reina es eterno. Es eterno. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Y es interesante, no sé si lo notaron, pero aquí el autor cambia. En vez de hablar del Señor, está hablando al Señor. Es algo muy precioso que me llama la atención en los salmos, esos cambios de tercera persona a segunda persona. Porque ya no puede hablar del Señor, ya tiene que hablar al Señor, con su Dios, con su Rey. Desde la antigüedad está establecido tu trono. El Señor que reina es eterna, no tiene inicio ni tiene fin. Siempre ha existido y siempre existirá. El Salmo 145, versículo 13 dice, tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Habacuc 1:12. Es una pregunta retórica. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, santo mío? Sí, tú eres desde la eternidad. Y el Salmo 90, versículo 2. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. La eternidad de Dios siendo un atributo divino es algo realmente incomprensible porque todo lo que conocemos en nuestra existencia es lo temporal. Todo muere o se desvanece o termina, pero el Señor no. El Señor no tiene inicio ni tiene fin, por lo tanto es eterno. Y esa eternidad tiene que ver con el tiempo, ¿cierto? Si el Señor es eterno, tiene que ver en cuanto a la temporalidad de esta creación. Hay una pregunta muy importante y es, ¿el Señor está sujeto al tiempo? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque Él es el creador. ¿El creador de qué? De todas las cosas, y incluidas en todas las cosas son dos principales, sería la materia, el espacio, lo que existe en la creación y el movimiento del tiempo de esa creación, en lo cual Dios es
infinito, es inmenso y Él no se sujeta en cuanto al espacio, lo cual conocemos como su omnipresencia, ni tampoco se sujeta en cuanto al tiempo, lo cual conocemos como su eternidad. Dios está, de pronto no es lo mejor decir está fuera del tiempo, pero mejor dicho está por encima del tiempo, de su creación. Y esta eternidad de Dios implica lo que dijimos al inicio. Dios existe por sí solo. Él es autoexistente. Yo soy quien yo soy. Yo soy el gran yo soy. O algunos dicen yo soy. Y punto. Porque Dios siempre ha existido. Y este atributo debería ¿qué? Generar confianza. Porque nos muestra que tenemos un Dios que es no solo estable, sino que es constante, que Él no cambia realmente. Él no cambia, Él es el mismo. Como dice el autor de los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él siempre es el mismo. Y eso debería generar una confianza increíble en nosotros, hacia Él, hacia su voluntad. Y la eternidad da esa seguridad, pero también nos da a entender que las bendiciones y las promesas que Él está prometiendo para sus santos y fieles son promesas eternas. Pero el inverso es cierto, que las amenazas, las advertencias para la condenación eterna es real. Y que hay muchos aquí que van a experimentar la eternidad de Dios en el lado terrible y espantoso, siendo atormentados por una eternidad. La eternidad de Dios es una bendición para su iglesia. Es una amenaza para los incrédulos. Y aquí tenemos una frase que es interesante. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tu trono. ¿Qué es el trono? ¿Cómo es? El trono está hablando acerca de Dios obviamente reinando y tiene unas pocas cosas que podemos decir acerca del trono. El trono del Señor es santo. El trono del Señor es santo. El Salmo 47:8 dice: Dios reina sobre las naciones. Sentado está Dios en su santo trono. Es un trono santo, es un trono no solamente moralmente intachable, sino ontológicamente separado. Está por encima, está en una clase de sí mismo en cuanto a su trono, donde está reinando. Y eso podemos ver en algunos textos, pero uno particularmente, que el trono del Señor es celestial, o más bien está establecido en el cielo. Isaías 66, versículo 1 dice: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. El trono del Señor es celestial. Pero además el trono del Señor es glorioso. Jeremías 17:12. Trono de gloria, enaltecido desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. El trono del Señor es glorioso. Y el fundamento de su trono es la justicia y el derecho. Salmo 97:2. Nubes y densas tinieblas le rodean. Justicia y derecho son el fundamento de su trono. Y por último, el trono del Señor es alto y sublime. Isaías 6, versículo 1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. ¿Cómo es el trono del Señor? El trono del Señor es santo, es celestial, es glorioso, está fundado sobre la justicia y el derecho, y
el trono del Señor es alto y sublime. Eso es lo que debemos contemplar, eso es lo que debemos meditar cuando pensamos, cuando estamos leyendo estos textos que hablan del trono de nuestro Señor. Pero ¿quién está sentado en el trono? ¿Quién está sentado en el trono? Mira conmigo el Evangelio de Juan. Juan 12, 39 al 41. Juan 12, 39 al 41 dice así: por eso no podían creer, porque Isaías también dijo, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sané. Y esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Y la respuesta aquí, Isaías, en su libro, Isaías 6:1, ¿quién estaba viendo sentado en el trono alto y sublime? Estaba viendo a Jesucristo. Estaba viendo a nuestro amado Señor. Entonces, ¿quién está sentado en el trono? Dios, Jesucristo, y eso es algo que ustedes, yo creo, han visto, ¿cierto? En cuanto a esas visiones que tenemos mayormente en Apocalipsis y en el Nuevo Testamento, veamos que hay un trono, pero realmente hay dos tronos. Hay el Padre y a su diestra está su Hijo. Entonces, ¿quién está sentado en el trono? La comprensión de estos salmos es que son salmos mesiánicos, apuntando al Mesías, apuntando al Redentor que vendrían a salvar a los hombres de sus pecados. Entonces no es erróneo a entender que este salmo y los salmos que siguen hablan de Cristo en su reinado, en su trono, nuestro amado Señor. Y eso podemos aún confirmar más cuando miramos en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Versículo 8. Donde dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Eso es lo que Dios está diciendo, o el Padre está diciendo del Hijo, afirmando su reino, su trono, lo que Él va a estar ejecutando a favor de los santos y contra los incrédulos. Y es algo maravilloso cuando lo contemplamos. Y vamos a mirar un texto más ahí en Hebreos 4:16, para entender que el trono de Cristo tiene algunas cualidades. En 4:16 nos da la esperanza. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia, hallemos gracia para la ayuda oportuna. El reinado de Cristo es firme, establecido y eterno. El Señor que reina es majestuoso, poderoso y eterno. Y aquí lo que estamos viendo acerca de ese trono es todas sus cualidades, sus bendiciones y sus amenazas a la vez. Que el trono de Cristo es un lugar de misericordia, de gracia, pero vendrá un tiempo donde su trono no va a ser una oferta de más misericordia. Será ya un trono de juicio. Será un trono de amenaza. ¿Cuál es tu perspectiva de la persona de Cristo?
¿Cómo estás viendo tu Señor? Y aquí es donde tenemos que conocerle, lo que dije al inicio, conocerle y meditar en su persona para que seamos transformados mediante este conocimiento. Porque esas verdades deberían humillarnos ante nuestras desobediencias, ante nuestras incredulidades. ¿Cómo es posible que puedes afirmar que el Señor reina y no confías? ¿Ven la incoherencia y la necedad al decir yo confío en este Señor, pero todavía no creo en Él? ¿Por qué todavía quejas? ¿Por qué todavía dudas de su bondad, de su voluntad? No puede ser. Y pensando en Cristo sentado encima de su trono, eso debería conducirnos a acudirle una y otra vez. Por eso el autor, acerquémonos pues a este trono con confianza. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Concluimos leyendo Isaías 52:7, donde dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Esa realidad, esas son buenas noticias para los creyentes. ¿Han olvidado que el Señor está reinando? ¿No debería disipar toda tristeza? En cierta forma, ¿no debería disipar toda duda? De cierto modo, ¿no debería producir y generar una confianza inconmovible? Mi Señor reina. No importa lo que me hacen, no importa lo que sucede en esta vida, porque el Señor está reinando. Y eso debería estar en cada situación y en las cosas más mínimas. Las pequeñas pruebas, tanto como las grandes, que nos vienen a diario, donde debemos confiar en Dios. Entonces, a la luz de este reinado de nuestro Señor, ¿a qué lado te encuentras? ¿Un ciudadano? ¿Un extranjero? ¿Un hijo del reino de Cristo o un hijo del reino del diablo? Terminamos leyendo juntos un salmo que debería producir en nosotros aplicación inmediatamente. El Salmo 2. El Salmo 2, versículo 12. Dice así: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. La verdad que el Señor reina es el remedio más fuerte contra la incertidumbre, la solución a todas nuestras dudas y el fin de nuestra temor. Oremos.